Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM, La Primera. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por sintonizar su programa Conciencia y Cívica. Este es un programa que ustedes lo pueden ver sucesivas veces en nuestro portal, en nuestro website, concienciaycivica.com. Repito, concienciaycivica.com. Y también ustedes pueden poner sus comentarios y poner sus, vamos a decir, preguntas, ¿verdad? Y también a través de mensaje de texto, ustedes, repito, pueden hacer sus comentarios y hacer sus preguntas al 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. Este programa, o estos programas, esta serie de programas, tiene, lógicamente, por finalidad despertar la conciencia. Digo despertar porque todos tenemos conciencia, pero se trata de despertarla ante la situación tan grave que vive nuestro país. ¿Qué tan grave es? Pues sencillamente que nos han robado la democracia. Ya Estados Unidos no es un país democrático. Estados Unidos es una corporocracia, digo yo. ¿Por qué una corporocracia? Porque quienes mandan en Estados Unidos son las corporaciones, son los corporócratas, son los grandes accionistas, los presidentes, los directores de las grandes corporaciones, los grandes ejecutivos que ganan billones y billones de dólares. Tanto así que el 99% del capital, del dinero en Estados Unidos lo posee este 1% de la población. Mientras que el 99% nosotros nos tenemos que repartir las migajas de ese 1%. Y tanto es así que en Estados Unidos, aunque parezca algo paradójico, hay millones de personas, casi 50 millones de personas que viven bajo el índice de pobreza. Y muchísimas personas no pueden ir, vamos a decir, al mercado a fin de mes, ¿verdad? Muchas personas no pueden llegar a fin de mes para cubrir sus obligaciones, y mucho menos poder mandar a sus hijos de vacaciones o a sus hijos a las universidades, porque como veremos más adelante, eso es totalmente prohibitivo. O sea que aquí hay una clase, vamos a decir, súper rica y el pueblo, ¿entiendes? Y eso no es democracia. Recuerden que democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener conciencia de que nosotros, el pueblo, somos los que tenemos que elegir a nuestros gobernantes, y cuando el 50, el 70% se queda en la casa y no sale a votar, entonces también ellos son los cómplices de que hayan robado la democracia, ¿verdad? ¿Y a quiénes tenemos que elegir? Tenemos que elegir a personas que nos representen a nosotros, al pueblo, gente del pueblo para el pueblo, y no elegir personas que luego van a hacer las leyes para favorecer a las corporaciones. Y lógicamente hay un cómplice necesario. ¿Y quién es ese cómplice? Los republicanos, el Partido Republicano. El Partido Republicano es el cómplice de que nos hayan robado la democracia. Y eso lo estamos viendo a través de esos programas, ¿verdad?, donde estamos analizando de una forma científica, ¿verdad?, cada punto de lo que es una democracia, de lo que es un Estado de Derecho, de lo que es un gobierno, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar del presupuesto. El presupuesto es el alma del Estado, muy importante. El presupuesto federal
de la nación es el alma del Estado. Y, lógicamente, tenemos que ver primero un concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? Hay muchos conceptos de Estado, pero en sí es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas, las leyes, para regular la sociedad, teniendo la soberanía interna y externa del territorio como una prioridad. Soberanía. Soberanía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, los dueños, nosotros somos los soberanos. La soberanía reside en el pueblo. Entonces nosotros, el pueblo, es precisamente los que formamos el Estado conjuntamente con un territorio y, vamos a decir, en forma soberana. Por eso es muy importante el concepto de soberanía, y es un concepto que yo repito mucho, porque no es posible que, siendo nosotros los dueños del país, no nos den nada, nos den las migajas y, diríamos, las grandes fortunas se las lleven un grupito muy pequeño, el 1% de la población, los corporócratas, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez ya tenemos el concepto de Estado claro, nos vamos al presupuesto. El presupuesto público, o sea, el presupuesto federal, el presupuesto que abarca toda la nación norteamericana, los 50 estados, las colonias, etcétera, etcétera, es el alma del Estado. Y luego vamos a explicar por qué. El presupuesto del Estado es el documento financiero del que equilibra el ingreso público y los gastos públicos, valga la redundancia, del año fiscal. El presupuesto constituye la expresión cifrada, en números, conjunta y sistemática de las obligaciones, gastos, que como máximo pueden reconocer y los derechos, ingresos que posean liquidar durante el correspondiente ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que el presupuesto regula ingresos y egresos, ¿verdad? Ingresos, todo lo que le entra a la nación, ¿verdad?, al Estado, en razón de los impuestos que se cobran, impuestos directos, impuestos indirectos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los egresos, pues es todo los gastos que tenemos. En muchos países, o en la mayoría de los países, los presupuestos tienen que ser equilibrados. ¿Qué quiere decir? Que tanto entra como tanto sale. No puede gastarse más de lo que entra, ni viceversa. Y eso es muy importante. Desgraciadamente, como veremos más adelante, aquí en Estados Unidos el presupuesto es bestialmente desequilibrado. Y luego vamos a ver por qué. Lo cual es un crimen contra el pueblo, es un crimen contra las futuras generaciones, porque como veremos más adelante, nos han endeudado por varias generaciones para cosas, diríamos, que no tienen nada que ver con el pueblo ni con la sociedad, ¿verdad? Entonces, el presupuesto, en algunos países, por ejemplo, recientemente en Brasil, la presidenta, diríamos, incumplió la ley de presupuestos y la destituyeron, sencillamente la destituyeron por incumplimiento de la ley de presupuesto. El presupuesto es una ley. El presupuesto es una ley y esta ley la aprueba el Congreso y precisamente el Congreso son los representantes del pueblo, de manera que es la expresión más directa que tiene el pueblo para ejercer su soberanía. Entonces, el carácter jurídico del presupuesto es establecido por una ley, o sea, se tiene que presentar un anteproyecto de ley, un proyecto de ley, y este proyecto de ley se tiene que discutir, se tiene que aprobar en el Congreso y luego el presidente le dará el ejecútese. Y, como decía antes, esto es la máxima representación de la soberanía popular, de manera que al pueblo es a quien le corresponde, diríamos, la confección
la creación del presupuesto. Bueno, vamos a unos importantes mensajes y volvemos en pocos minutos para seguir adelante con el tema del presupuesto federal norteamericano. Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141. Y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La primera. Bueno, volvemos con el programa Conciencia y Cívica. Recuerden que este es un programa que ustedes lo pueden ver siempre por YouTube y también lo pueden ver en nuestro portal concienciaycivica.com. Y también ustedes pueden hacer sus comentarios y sus, vamos a decir, preguntas, etcétera, por mensaje de texto al número 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. Y también en nuestro portal, concienciaycivica.com, ustedes también pueden poner ahí sus comentarios, que con mucho gusto los vamos a leer y vamos a darle respuesta a la mayor brevedad posible. Bueno, como les decía, este programa o esta serie de programas, Conciencia y Cívica, lo que busca es precisamente despertar la conciencia, porque todo el mundo tenemos conciencia, pero en estos momentos en Estados Unidos estamos viviendo una tragedia porque han asesinado, hay un homicidio de la democracia. La democracia ya no existe, la han matado, ¿comprendes? Y la han sustituido por una corporocracia. ¿Qué es una corporocracia? Que los corporócratas, los dueños, los accionistas, los directores, etcétera, etcétera, de las grandes corporaciones, se han hecho dueños del país. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, con la complicidad del Partido Republicano. El Partido Republicano les ha entregado en bandeja a los corporócratas el país, la economía, todo es de ellos. El 99% del tesoro público, del tesoro privado, todo es de ellos, el 99%, mientras que el 1% es lo que nos dan para repartir entre todos nosotros. Bueno, vamos a hablar ahora brevemente del presupuesto, ¿verdad? Y primero quiero decirles que el presupuesto que se ha aprobado es un presupuesto de 1.3 trillones de dólares. ¿Qué quiere decir trillones de dólares? Quiere decir 1.300.000 millones de dólares. 1.300.000 millones de dólares. Se ha aprobado el presupuesto. Como habíamos dicho, el presupuesto es, vamos a decir, el alma del Estado y es, diríamos, la expresión directa de la soberanía popular. Entonces, pues lógicamente, o sea, la lógica sería que el presupuesto sea, hemos dicho que es todo el dinero que se recauda y que tenemos que gastar, que ese presupuesto fuese dirigido al pueblo, que fuese dirigido a todos nosotros, a la gente trabajadora, a la gente de clase media, a la gente de clase alta también, a todo el mundo, ¿verdad? Y también a los pobres. Pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver que no es así. Bueno, no hay palabras para describir este presupuesto. Ese presupuesto es nauseabundo. Ese presupuesto es asqueroso. Y diría otras palabras, pero por respeto a ustedes no las voy a decir. Bueno, de este 0.3 trillones de dólares se destina a la defensa no sé de quién, 716 billones de dólares. 716 millones de dólares. O sea, más del 50% del presupuesto se va a la defensa. Ningún país en el mundo, ninguno, comete ese crimen contra el pueblo. Ninguno. Solamente
países que estén en estado de guerra y por tiempo, diríamos, determinado, pues pueden estar con un presupuesto tan desequilibrado. Aquí el desequilibrio es normal, es aceptado, y es aplaudido por el Partido Republicano porque el Partido Republicano lo ha aprobado. Pero eso no queda aquí, sino que además tenemos otras partidas, ¿verdad? Como Homeland Security, que son los que cuidan las fronteras, ¿verdad? 48 billones de dólares, 48 billones de dólares. Luego hay una partida muy interesante que es para los hospitales de los veteranos de guerra. Como Estados Unidos es un país que ha estado en guerra desde su fundación, siempre ha estado en guerra, pues hay miles de veteranos, ¿verdad?, que tienen que tener cientos de hospitales y se gastan 82 billones de dólares. Los hospitales de los veteranos se gastan 82 billones de dólares. Luego hay otras partidas, como partidas secretas, otros departamentos, etcétera, etcétera, 184 billones de dólares. Es algo escalofriante. Ahora bien, ¿qué es lo que destina ese presupuesto a nosotros, al pueblo? Vamos a ver. Educación, 71 billones de dólares. 71 billones de dólares. O sea, se gasta menos en educación que en los veteranos de guerra. Se gasta menos. My God. Bueno, en salud. En salud. Yo me río para no llorar. Salud, 78 billones de dólares. 78 billones de dólares. Se gasta menos que para los veteranos de guerra. Luego tenemos energía, 43 billones, ¿verdad? Reparten a los estados les reparten dinero, 42 billones de dólares, o sea, una cantidad ridícula, ¿verdad? O sea, en conjunto vemos cómo, diríamos, el reparto de dinero es realmente desequilibrado, es injusto, es criminal. Porque Estados Unidos, pese a todo, es un país que, diríamos, el pueblo no tiene seguro médico. El pueblo no tiene seguro médico. Desde que entraron los republicanos, pues ya las personas no pueden pagar el seguro médico porque lo han subido mucho, porque los republicanos le han quitado, diríamos, los fondos, la platita, a las compañías de seguros. Entonces las compañías de seguros, si no le paga el gobierno, pues sencillamente lo tiene que pagar el cliente. Y la gran mayoría de personas que estaban en el Obamacare se han salido, ¿verdad? Y que es justamente lo que quería el gobierno republicano. El gobierno republicano quiso eliminar la ley y no pudo. No pudo porque no logró los votos necesarios en el Senado, ¿verdad? Pero bueno, ok, no me dejan quitar la ley, pero les voy a quitar la plata, que prácticamente es lo mismo. En todos los países europeos, de la Comunidad Europea, la salud es, diríamos, un derecho inalienable. Es un derecho inalienable, es un derecho que no se le puede quitar al pueblo europeo. Y también a muchísimos otros países de Occidente, ¿verdad? Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, si usted se enferma, tiene que ir al médico y pagarlo. Y si usted tiene que ir al hospital, tiene que pagarlo. ¿Y qué pasa? Si usted tiene dinero, lo tiene que pagar, pero si no tiene dinero va a quedar endeudado por el resto de su vida. Si tiene una casa, le van a poner un lien, una prohibición de enajenar y gravar. O sea, algo espeluznante.
en Estados Unidos, un país tan rico que destina 716 billones de dólares, no tiene dinero para un servicio médico generalizado para todo el país, sino que hay que esperar a tener los 65 años para que te toque el Medicare, ¿verdad? Que el Medicare también ahora el gobernador de la Florida no lo quiere pagar más y entonces las personas mayores tenemos que pagar el Medicare de nuestro bolsillo, algo repulsivo. Pero claro, el gobernador de la Florida es un gobernador republicano y los republicanos, pues lógicamente lo que quieren es acabar con los pobres. O sea, ellos lo han dicho, queremos acabar con la pobreza, pero la manera de acabar con la pobreza es acabar físicamente con los pobres. Bueno, vamos a unos mensajes y regresamos dentro de pocos minutitos. Gracias. Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM, La Primera. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por seguir sintonizados a su programa Conciencia y Cívica. Recuerden que este es un programa que ustedes lo pueden ver siempre por el portal, website en inglés, concienciaycivica.com. Y también lo pueden ver en YouTube. Y también pueden mandar sus preguntas y sus comentarios por mensaje de texto al número 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. Hoy estamos hablando del presupuesto federal norteamericano, y lo estamos analizando y hemos visto que el presupuesto es de 1.3 trillones de dólares, ¿verdad? Que viene siendo 1.300.000 millones de dólares. Voy a repetir, 1.300.000 millones de dólares. Pero más del 50% de este presupuesto se va para la defensa. La defensa, nos tenemos que defender. Nos tenemos que defender de las guerras que hemos creado. Recuerden Afganistán. ¿Quién invadió Afganistán? Estados Unidos, el señor Bush, para darle mucha platita a la industria armamentista. Y hasta el día de hoy estamos en guerra en Afganistán. Irak, la misma cosa. Invadimos Irak porque allí estaba, diríamos, el eje del mal, ¿verdad? Las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron porque no existían, porque las armas que tenía Irak eran las armas que le había proporcionado Estados Unidos. Estados Unidos sabía perfectamente el inventario de armas porque se las habíamos suministrado nosotros para que le hiciesen la guerra a Irán, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy todavía hay republicanos que repiten e insisten que las armas de destrucción masiva. O sea, es la técnica fascista de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, que repiten una mentira y la repiten, y la gente, diríamos que no tiene una conciencia muy desarrollada, pues se lo cree, al final se lo cree, ¿verdad? Y todo eso son billones y billones de dólares que salen del presupuesto federal norteamericano y va a parar a las arcas, a los bolsillos de las corporocracias de la industria armamentista, ¿verdad? Entonces, eso es el tema que estamos tratando en el día de hoy, y hemos visto cómo el presupuesto en un país democrático, que ya no somos una democracia, ya lo hemos dicho, somos una corporocracia, pero si fuésemos un país democrático donde ejerciésemos la soberanía, el presupuesto sería el reflejo
de esta soberanía, en el sentido de que el presupuesto tendría que estar dirigido a nosotros, ¿eh? Ese dinero, que es, el país es nuestro, ese dinero es nuestro, ¿eh? Y tiene que venir a nosotros. Nosotros lo aportamos, ¿verdad? El que más tiene, más aporta, el que menos tiene, menos aporta, ¿verdad? Pero todos aportamos. Inclusive hasta la gente más pobre aporta también, porque tiene que comer, porque tiene que comprar comida, tiene que comprar productos de limpieza, tiene que comprar zapatos, o sea, aunque compre lo mínimo, pero está comprando, ¿verdad? Y está diríamos, participando en la riqueza nacional por el factor multiplicador de la riqueza. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona se gasta $1, este dólar se va multiplicando y representa cientos de dólares, ¿verdad? O sea que todo el mundo participa de la economía nacional, todo el mundo participa del presupuesto, todo el mundo de una manera o de otra pone su dinerito dentro del presupuesto. Entonces, ese dinero que entra, ese dinero debe de salir para nosotros, no debe de ir más del 50% a la industria armamentista, Departamento de Defensa, el Pentágono. No, eso es inmoral. Entonces, ¿cómo debe de repartirse un presupuesto? Un presupuesto debe de repartirse entre el pueblo. En primer lugar, por ejemplo, no en primer lugar, sino, por ejemplo, habíamos hablado de la salud, que el pueblo norteamericano, todos nosotros tengamos, como los europeos, ¿verdad?, tengamos un servicio de salud pues gratuito, sencillamente, que no nos cueste nada ir al médico, que no tengamos que perder la casa si vamos al hospital, ¿verdad?, sencillamente gratuito, y eso tiene que salir del presupuesto. Y, lógicamente, va a ser muchísimo menos que los 716 billones de dólares que se va a la defensa, ¿verdad? Otra partida importante es la partida de la educación. La educación, 71 billones de dólares menos que para los veteranos de guerra, ¿verdad? Algo, diríamos, infrahumano. La educación en Estados Unidos es criminal. La educación en Estados Unidos es criminal. Aquí solamente pueden ir a las universidades los ricos, los hijos de los ricos, y los extranjeros también ricos, porque aquí vienen muchos ricos del extranjero, aunque la mayoría están aquí. Recuerden que el 50% de las grandes corporaciones mundiales son norteamericanas. 50% de las grandes corporaciones mundiales son norteamericanas. O sea que hay otro 50% que está por fuera. Y también tienen sus hijos y los mandan aquí a estudiar, porque como aquí es más caro, pues tiene más categoría, es más importante. Mi hijo va a estudiar a Estados Unidos. Me cuesta $1 millón que mi hijo estudie en Estados Unidos, pero, diríamos, es mi hijo, ¿verdad? Y así sucede en Estados Unidos, con la particularidad de que en las universidades solamente pueden ir los ricos, generalmente. Hay becas, hay préstamos, etcétera, etcétera, pero estos son para una minoría, porque tiene que tener muy buenos estudios, muy buenas notas, etcétera, etcétera, y lamentablemente, la mayoría no tiene esta calificación, vamos a decir. ¿Por qué? Porque la enseñanza primaria y secundaria, lo que aquí llaman el high school, es miserable, es pésimo, ¿entiendes? Y cuando hacen las encuestas y los estudios mundiales, Estados Unidos siempre queda en la cola. Los países orientales siempre quedan adelante. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir es de que tenemos que gastar más en educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que debiéramos de darles estudios universitarios gratuitos, que estudiar en la universidad sea únicamente para los más ricos. Países como, bueno, en Europa casi todos los países tienen universidades gratuitas. Argentina, pues en estos momentos está pasando una crisis económica terrible. Las universidades argentinas son gratis. O sea, el derecho
a estudiar tiene que ser un derecho inalienable, como la salud, ¿verdad? Y no como en Estados Unidos, que solamente es para los ricos. Bien, aquí les cierran la boca muchas veces cuando les hablan de que, no, mi hijo está estudiando en el college, pero es que un college no tiene nada que ver con una universidad. Aquí los muchachos van a estudiar a un college, están 2 o 3 años estudiando en el college y luego estas notas, ¿verdad?, no les sirven para ir a una universidad normal, ¿verdad? O sea que si quieren ir a la universidad han perdido el tiempo yendo al college. Si quieren ir a la universidad tienen que ir del high school a la universidad, pero para eso tienen que estar bien preparados. Y repito, en los high schools en la mayoría no preparan bien a los muchachos para poder ir a una universidad. O sea, el escalón es muy alto para dar el salto. Y luego también dentro del presupuesto hay que contemplar una partida muy importante para la vivienda. Como sabemos, la vivienda cada vez es más cara, más cara, más cara, más cara, y diríamos ya es imposible que una familia de clase media pueda comprarse una casa. Es imposible. Hay reportajes recientes hechos al respecto que son escalofriantes. Bueno, ya el tiempo se está terminando. Les quiero solamente hablar brevemente de que este gasto excesivo es mayor del ingreso, o sea, se está gastando más de lo que entra. Hay un déficit muy grande y ese déficit está creciendo cada día más, más y más. Tanto es así, pongan atención, que el déficit es de 15.7 trillones de dólares. O sea, nosotros debemos, por haber gastado más de lo que hemos ganado, 15.7 trillones de dólares. En muchos países, los presidentes que hubiesen hecho una cosa así estarían en la cárcel o estarían destituidos como en el Brasil. Aquí no pasa nada, porque si van a pasar algo, pues pasan una ley para decir, no, eso es legal. O sea, aquí la corrupción está legalizada porque lo pasa una ley, o viene la Corte Suprema de Justicia, un magistrado republicano, y dice, no, eso está bien, adelante. Entonces, diríamos, el déficit es de 15.7 trillones de dólares. O sea que estamos endeudados por varias generaciones. Nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagar billones de dólares, porque eso va creciendo. Ahora quieren gastar todavía más con la guerra de las galaxias y no sé qué y no sé cuántos. Por lo tanto, tenemos que parar eso. Y tenemos que recuperar nuestra democracia, que nos la han robado los corporócratas, los republicanos, y tenemos que organizarnos, luchar, salir a la calle, hablar y en noviembre depositar el voto, porque el voto es decisivo para recuperar la democracia que nos han robado los republicanos, principalmente aquí en la Florida, el señor gobernador, el señor Scott, que es otro de los cómplices del robo de la democracia y de que no exista un sistema democrático del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Escuche el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por esta emisora con Ponce de León, abogado hispano-venezolano, director del Centro del Inmigrante, donde siempre recibirá comprensión, ayuda y solución a sus problemas, problemitas o problemones, llamando al teléfono 561-966-8141, 561-966-8141 y recuerde escuchar el programa Conciencia Cívica todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por 1190 AM. La Primera.